Vamos a ver el día de hoy, continuando con el tema, ¿cierto?, que comenzó nuestro hermano José. A los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Usted cree que las pruebas nos ayudan para bien al cristiano? El tema de hoy será: las pruebas nos ayudan para bien. Cita bíblica, Santiago 1, versos 2 y 4. Santiago 1, versos 2 y 4. ¿No trajeron el celular ni la Biblia hoy día? ¿Está leyendo ahí? 1, 2 y 4. Dice, voy a leer la traducción del lenguaje actual. Hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Ahí ya tenemos al tiro una interrogación, ¿cierto? Y usted dirá, ¿qué? ¿Cómo? ¿Debemos sentirnos felices cuando pasemos por toda clase de dificultades? ¿Usted le parece eso racional, hermano? Continuamos. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, habiendo dicho esto, deben resistir la prueba hasta el final, para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Deben sentirse felices, hermano, cuando pasen por toda clase de dificultades. Contentos, gozosos, felices. En lo más profundo, hermano, del corazón y de la agonía humana, hay una esperanza siempre para el cristiano. Usted siempre tendrá una esperanza, ¿cierto? Como hijo de Dios. Esté pasando por lo que esté pasando, siempre habrá una esperanza, siempre habrá triunfo, sin importar la profundidad del problema. ¿Por qué? Porque todo es cuestión de perspectiva. ¿Escuchó bien? De repente nosotros decimos que vienen cosas malas a nuestra vida, que vienen cosas malas a nuestra vida como cristianos, hermanos. Pero todo es cuestión de perspectiva, de cómo nosotros miramos las cosas, de cómo nosotros observamos las cosas. Hay una historia de un matrimonio, ¿cierto?, que pierde a sus 2 hijas en un accidente. Murieron las 2, iban 4 en el vehículo, mueren 2 y 2 de los compañeros de ella quedan vivos. Estas dos mujeres, hijas de este matrimonio, murieron, hermano, de forma instantánea. Y este matrimonio se regocijaba, estaban contentos por lo que había sucedido. ¿Usted puede medir el nivel de la fe de esas personas, hermano? ¿Cómo estaría usted al perder un hijo? ¿Cómo estaría usted si le avisan ahora que su hijo acaba de morir? Sin duda, ¿cierto? Va a haber dolor, va a haber llanto, va a haber tristeza en nuestro corazón. Pero todo eso se transforma en alegría. ¿Por qué? Porque si ellos son cristianos, si ellos han conocido a Cristo, sabemos que están ¿en dónde? En el cielo, junto a nuestro Señor. Y eso es motivo, hermanos, de sentirse felices, contentos. Este matrimonio, hermano, mostraba una madurez con respecto a esto. Porque cualquier persona en el mundo se desespera, incluso quieren llegar hasta la muerte, porque han perdido a sus seres queridos. Ahora imagínese en usted una prueba, hermano, un tipo de prueba que usted pueda enfrentar, quizás alguna crisis financiera en su vida, que todo su dinero, su inversión, sus ahorros del banco, de repente ya no están, hermano. De repente ya no están. Que los ahorros de su vida a lo mejor lo ha perdido. Otra persona, otro hombre podría perder el trabajo, podría estar sin trabajo, hermano. No tiene ingreso para apoyar a la familia y pierde su dignidad. O el anuncio, hermano, inesperado de una enfermedad grave en nuestra vida. ¿Estamos nosotros preparados para eso? ¿Nuestra fe es suficiente para soportar esas pruebas? O si nos dicen que nuestro hijo ha muerto, como lo vimos recién, en un accidente, o que nuestra hija ha sido violada, ha sido asaltada, como esa muchacha que le pasó, hermano, en Santiago, que salió de su hogar a hacer su diligencia de todos los días. Y en un abrir y cerrar de ojos, hermano, la atrapan 2 delincuentes, drogadictos, para quitarle el celular, hermano. La matan.
y la van a botar a un río, a un canal. ¿Cómo estará esa familia, hermano? Después de recibir esa noticia, que su hija, una adolescente, una mujer linda, llena de vida, hermano, con un futuro por delante, estos dos delincuentes le quitan la vida, le arrebatan la vida a esta menor, a esa mujer. ¿Cómo estaríamos nosotros si nos pasa algo así, hermano, si nos sucede algo así? ¿Se ha preguntado usted si su fe está realmente firme para soportar eso? Y así podríamos seguir, hermano, con un sinfín de pruebas que pueden llegar a nuestra vida, de cualquier motivo, de cualquier índole, perdón. Y todas estas cosas nos van a tocar siempre, hermano, de una u otra forma en nuestro interior. ¿Es así o no? Siempre nos van a tocar. Porque como lo expresó Job, el hombre nace para la aflicción como las chispas del aire vuelan hacia el cielo. Qué gran verdad, ¿cierto? El hombre nace para la aflicción. Jesús dijo que cuando nosotros lo recibamos, cuando nosotros lo sigamos, cuando nos acerquemos a Él, íbamos a tener aflicción en este mundo. Íbamos a tener pruebas, dificultades. Pero dijo también que no nos preocupáramos, que Él ya venció al mundo. Cualquier persona que trata de crear un mundo de fantasía, hermano, donde todo es perfecto, únicamente está preparando una tristeza aún más profunda. Cuando nosotros nos aferramos a las cosas del mundo y pensamos que todo va bien y que todo es perfecto, nos estamos aferrando a una tristeza más profunda. ¿Por qué? Porque esto llegará algún día. De una u otra forma, la tristeza, hermano, la prueba llegará a nosotros. La tristeza, la prueba llegará a nuestra vida. La expectativa, hermano, y la realidad de la tristeza, la agonía, el problema, acercándose a nosotros en cierta manera produce una sombra, inclusive en nuestro gozo más elevado. Podemos estar muy contentos, muy gozosos, muy felices en nuestra vida, hermano. Todo suave, todo pasando bien, ¿cierto? En la economía, en nuestra vida social, en nuestra vida familiar, en nuestra vida en la iglesia, a lo mejor podemos ir marchando todo, caminando bien, pero siempre va a estar la sombra ahí, de que algo puede pasar algún día, de que algo nos puede pasar. Y eso va a oscurecer nuestro gozo, hermano. Inclusive las pruebas pueden mitigar los acontecimientos más maravillosos de nuestra vida. Y quizás esa es la razón por la que aunque Jesús lloró de manera más común como la Escritura lo registran, en ningún lugar de las Escrituras nos dice que Él se rió, sino que lloró, ¿cierto? Jesús lloró. Y a lo mejor su felicidad, hermano, fue opacada por el pecado en ese entonces del pueblo de Israel. Todos nosotros, hermanos, en un grado u otro, si pensamos de manera realista en cómo vamos a enfrentar el problema, todos miraremos la cara de la agonía en algún momento de nuestra vida. Todos estaremos frente a la agonía, todos estaremos frente a la dificultad, al problema, y necesitamos entender cómo enfrentar esto, hermano. Un típico ejemplo, ¿cierto?, en el libro de Job, una experiencia de las más dolorosas que alguien puede atravesar, hermano. Perdió su familia, perdió sus cultivos, sus animales, él lo perdió absolutamente todo, todas sus posesiones, perdió a sus hijos, y lo peor de todo es que quedó con una esposa, y esa esposa no entendía absolutamente nada, hermano. Él podría haber perdido todo y haberse apoyado en su esposa, ¿cierto?, en su ayuda idónea. Pero la esposa era una mujer que no tenía el sentido, hermano, o la espiritualidad necesaria para ayudar a su esposo, sino que ella le dijo: maldice a Dios y muérete. Es un consejo muy sabio, ¿cierto? Muy sabio de su mujer hacia su esposo. Maldícelo y muérete. Perdió todo, ¿cierto? Y quedó con su esposa que no entendía absolutamente nada. Él fue afectado de manera personal por la enfermedad, hermano. Y esto es una prueba bastante severa en Job, la podemos ver. Todos conocemos la historia de lo que pasó a él. Cómo estuvo en silicio, ¿cierto?, con una lepra, muriéndose, pudriéndose, hermano. Esa es la lepra, en la carne. Tenemos también otro personaje en el cual podríamos decir que tuvo la prueba más grande de su vida.
La prueba más grande que alguien pudo haber enfrentado alguna vez, hermano. Una prueba severa. Una prueba extrema. Y esa prueba la vivió Abraham. En el capítulo 22, Abraham enfrenta sin duda alguna de las pruebas más difíciles que jamás alguien ha enfrentado, hermano. En el versículo 1 dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Recuerde que nosotros somos hijos de Abraham en la fe, por la fe. Y así nuestro padre Abraham fue probado, hermano, de parte de Dios. Él enfrentó una prueba más severa que nosotros podíamos imaginarnos. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo, y enfatiza, tu único, Isaac, a quien amas. ¿Se imaginan, hermano? ¿Cómo estuvo Abraham? Como si Dios estuviera refregándole, hermano, la prueba a Abraham en la cara. Abraham, heme aquí, Señor, toma a tu hijo, a tu único hijo, a Isaac, y al que amas. Suena algo cizañento, pero no era así, hermano. No era así. Y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Quiero que vayas ahí y lo mates como una ofrenda para mí. Esa es una prueba tremenda, hermanos, que Abraham vivió de parte de Dios. Y esto sin duda, hermanos, no encajó en el conocimiento que Dios tenía de Abraham. ¿Por qué? Porque él estaba pidiendo un sacrificio humano. Estaba pidiendo un sacrificio humano que era su hijo. No había ninguna historia en el libro o en el pacto de Dios del sacrificio humano. Era algo pagano, sin duda. Ningún hijo de Dios jamás ofrecería a su propio hijo en sacrificio humano. Nadie. Además, este era el hijo de la promesa. Había una promesa en Isaac. Dios había tocado los lomos muertos de Abraham y asimismo los de Sara, una mujer estéril. Como dice la Escritura, ya casi muriéndose los dos, hermanos. Y de ahí salió la promesa de un nuevo pacto, de una nueva esperanza. Entonces Abraham no entendía esto, hermano. ¿Por qué es que Dios pediría un sacrificio humano cuando Él nunca antes lo había pedido? Un sacrificio humano, ¿por qué? Hacerlo sería la antítesis de todo lo que Abraham sabía que era verdadero acerca de Dios. O sea, era algo contradictorio, hermano, de parte del Señor, la prueba que le estaba pidiendo a Abraham. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Qué hizo? Obedeció. Obedeció, hermano. En la prueba él obedeció. ¿Obedece usted en la prueba? ¿Está contento en la prueba? ¿Está gozoso? ¿Está feliz cuando viene una enfermedad a su vida? Lo asociamos como algo malo, ¿cierto? Una crisis financiera, la enfermedad. Pero como dijimos al comienzo, es solo una perspectiva, hermano, de cómo nosotros miramos esa prueba, esa dificultad. ¿Por qué Dios llegaría al punto de capacitar a un hombre y una mujer que se acercaban a los 100 años de edad, que había sido estéril toda su vida, para producir un hijo y después pedir que el hijo fuera muerto? ¿Cuál era el sentido de todo esto? ¿Por qué Dios le haría la promesa a Abraham, que sería el padre de naciones y que sería la simiente, la que saliera de sus lomos, que sería como arena en el mar, como las estrellas del cielo, y después matar a ese hijo? No tiene sentido, hermano. Sin duda, no tiene sentido esto. Abraham, como le digo, lo imagino yo pensando y diciendo, pero ¿qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? ¿Por qué Dios me pide esto? Si va contra todo lo que Él me ha dicho, contra la promesa, contra que seré padre de naciones y mi descendencia será como la arena del mar, como la estrella del cielo. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Por qué Dios lo está haciendo? Era una idea rara, hermano. Toda la esperanza de descendencia, toda la esperanza de la promesa moriría. Abraham estaría matando a su amor.
Estaría matando las promesas de Dios, hermano, dándole un golpe a la palabra de Dios, algo contradictorio. Dándole un golpe también a la virtud y la fidelidad de Dios, matando la promesa y cortando la línea del Mesías. Absolutamente inconcebible para la mente humana, hermano. Pero ¿qué hizo Abraham? Obedeció. Él obedeció, hermano. Y lo que hace que esta prueba, hermano, sea una de las más severas, es que Isaac iba a morir. Sino que Abraham iba a matarlo con sus propias manos. O sea, no era que él iba a ser muerto o iba a morir, sino que el mismo Abraham tenía que matarlo. Su padre iba a matarlo con sus propias manos. Esto era lo increíble para Abraham, hermano. Que él mismo tenía que darle muerte por sus propias manos. Una prueba inconcebible, una prueba que está fuera de la mente humana, hermano. Una prueba que para él no tenía sentido de ninguna manera. Ni siquiera los términos de la naturaleza de Dios, como Dios había expresado, como Dios había mostrado a Abraham. Tampoco en términos de un plan de redención, no tenía sentido. Si hubo algo, hermano, que jamás Dios le mandó a un hombre que hiciera, que merecía un argumento, era esto. Y hubiéramos entendido a lo mejor si Abraham hubiera dicho, mira Dios, ¿puedes por favor explicarme esto? Hubiera tenido un poco de sentido, ¿cierto? Si Abraham le hubiera dicho, Señor, explícame, ¿cuál es la idea? ¿Me quieres probar? ¿Qué es lo que quieres conmigo, Dios? Porque esto no tiene sentido para mí, no lo puedo hacer. Él no hizo eso, hermano. En el verso 3 dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, Isaac y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció, se preparó en la mañana y se fue. Tuvo que cortar su propia leña para sacrificar a su hijo, a quien debía matar. Y se levantó y fue al lugar que Dios le había señalado. Sin duda un hombre sorprendente, Abraham, hermano. Un hombre absolutamente sorprendente por todo lo que él mostró y por todo lo que él nos muestra en las Escrituras. Nos muestra cómo es Abraham. Sin rastros de argumentos, sin disputas ante Dios, sin reacciones, hermano. ¿Cómo reacciona usted a las dificultades? Al comienzo yo pregunté, ¿las pruebas nos ayudan para bien? Y muchos dijeron, sí, amén. Todas las pruebas nos van a ayudar para bien. Pero ¿cómo su perspectiva en la prueba, hermano? ¿Cómo usted reacciona en esa prueba? Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Notemos, yo y el muchacho iremos allí, adoraremos y volveremos. ¿Se fijan? Un hombre que no hizo preguntas ni nada, mostraba su fe, hermano. Porque esa es la fe, la confianza, la certeza de lo que uno espera, de lo que no puede ver. Esa es la fe. Dios le había dado una orden a él, mata a tu hijo, ofrécemelo en sacrificio. Y él, conociendo a Dios, tenía que hacerlo. Pero acá dice, iremos, adoraremos y volveremos. Yo y el muchacho. Ambos regresaremos, él dijo. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Pueden imaginar, hermano, el rostro de Abraham? Con su hijo pequeño, padre, el altar, ahí está la leña, está el fuego. ¿Y dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Imagínese el hijo mirando al padre, de esa forma tierna, hermano, mirando a su padre,
pidiéndole una respuesta, y Abraham, ¿qué le iba a decir? Eres tú el cordero, tú debes ser muerto, tú debes ser sacrificado. Me imagino a un hombre agonizando, hermano, ante su hijo, que confiaba plenamente en él y que no sabía lo que estaba pasando, hermano. ¿Dónde está el cordero?, le dice. Y respondió Abraham, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. En la profundidad, hermano, del corazón de Abraham, él sabía que Dios tenía algo en mente. Él sabía que Dios no lo iba a defraudar. Él conocía a Dios, la naturaleza de Dios. Sabía que era un Dios coherente, aunque no entendía lo que estaba pasando. Aunque no entendía, cierto, él confió en Dios. Cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, edificó allí Abraham un altar. Compuso la leña, ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Debemos entender, hermano, cuando la historia nos dice y lo que significa, cuando dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Miren al punto que llegó Abraham. ¿Ustedes creen que él lo iba a matar? ¿A su hijo? Sí, él lo iba a matar. Él iba a cumplir lo que Dios le había ordenado. ¿Por qué? Porque Abraham confiaba en Dios y él creía que aún podía levantarlo desde los muertos. Entonces para él no era ningún problema. Sí que había algo raro en todo esto, él lo sabía. ¿Entiende por qué, hermano? El Nuevo Testamento nos dice que Abraham es padre de los fieles. Él es el modelo más importante de confianza en Dios que la Biblia conoce fuera de Cristo. Abraham. El hombre está en el punto de meterle el cuchillo a su propio hijo, hermano, a punto de matarlo, algo impensable. Una gran prueba, hermano, que contradictoria, indescriptible, dolorosa, homicida. Pero él estaba dispuesto a hacerlo, incoherente con todo lo que conocía acerca de Dios. Sin embargo, él sumiso, él obedientemente hizo lo que Dios le había dicho. Y Dios tomó esa disposición de Abraham como un ejemplo. Dios lo juzgó en base a su disposición y no lo hizo cumplir esto, hermano. Porque él no vio a un Abraham rezongón, él no vio a un Abraham lleno de preguntas, preguntándole a Dios, interrogando a Dios. Sino que él confió, hermano, confió plenamente en lo que Dios había de hacer. ¿Cómo nosotros, hermanos, reaccionamos ante esto? Recién vimos, ¿cierto?, que cualquier prueba puede venir a nuestra vida, a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestra economía, a nuestro trabajo, donde quiera que sea, cualquiera que sea la prueba, hermano, puede llegar a nosotros, espiritual también, psicológica, puede llegar a nuestra vida. ¿Y cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo vamos a reaccionar ante Dios, hermano? ¿Vamos a sentar a Dios en la silla de los acusados y los vamos a interrogar? ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué yo? Si yo aquí, yo allá, ¿por qué tú me haces esto a mí? Y veo a los del mundo que están, cierto, gozando de su vida sin enfermedad, con lujos, con dinero. Y yo aquí pobre, Dios. Yo aquí enfermo, Señor. ¿Vamos a hacer eso o vamos a confiar plenamente en Dios? Sabiendo que Dios tiene el control de todo. Hay una alabanza que cantamos acá que dice Dios tiene el control, ¿cierto? Dios tiene el control. En mi vida, en mi alma, en mi ser. Dios tiene el control. Y eso es lo que nosotros debemos tener claro, hermano. Que Dios tiene el control. ¿Te vas a desesperar? Sí. Pero no debes angustiarte, hermano. Dios conoce el punto al cual tú puedes soportar una prueba, una dificultad. Y Él no te va a probar más allá que eso. En el versículo 11 dice: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios.
Él obedeció la palabra de Dios sin importar el costo, hermano. Por cuanto me rehusaste a tu hijo, a tu único. Ahora, Abraham nos muestra que nosotros podemos ser probados en cosas muy cercanas a nosotros, como un hijo, la hija, el marido, la esposa, ¿cierto? Un amigo quizás. A lo mejor tengamos que ofrecer a nuestro propio Isaac, hermano. Entregar a lo que más amamos al Señor. No solo en la muerte, pero quizás también en la vida. Quizás al dejarlo ir donde Dios quiere que vaya y no necesitemos en dónde queremos que ellos vayan. Como puede ver, cuando Abraham estuvo dispuesto a entregar a Isaac, no importa cuánto Isaac significaba para él en todo sentido, él mostró el estar dispuesto a entregarlo. Así nosotros debemos también estar dispuestos a entregar nuestras cosas, nuestras dificultades, lo que nosotros más amamos muchas veces, hermano, o a lo que nosotros nos estamos aferrando. Nosotros siempre hablamos de que no debemos aferrarnos a esta vida, a lo material, que no debemos aferrarnos a nada de lo que nosotros podamos ver y podamos tener, ¿cierto? Ni siquiera a los hijos, ni siquiera a la esposa, al esposo, a un familiar, a un amigo, a nada, hermano, no debemos aferrarnos. Sin embargo, Dios nos entrega todas las cosas para disfrutarlas. Todo lo creado por Dios es bueno, todo lo creado por Dios es bueno, hermano, en sí. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que pervertimos las cosas. Nosotros somos los que hacemos que las cosas sean malas. Todo es bueno, lo que viene de parte del Señor. Y podemos disfrutarlo, podemos vivirlo mientras nosotros estemos en esta vida. Usted a lo mejor me dirá que ya no quiere vivir, que ya no quiere estar en este mundo. Y esas palabras no pueden salir de la boca de un hijo de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo. Las pruebas nos ayudan para bien. Las dificultades nos ayudan para bien. La enfermedad nos va a ayudar para bien, porque lo miramos de una perspectiva de parte de Dios, bíblica, en las Escrituras. Entonces, si queremos vivir, gloria a Dios, vivamos para el Señor, disfrutemos lo que Dios nos entrega. Si hemos de morir, gloria a Dios, nos morimos y nos vamos con el Señor. Pablo lo dice, ¿cierto? No sé qué es mejor, si irme al cielo o estar con mis hermanos. Pero estar en el cielo es muchísimo mejor, dice Pablo, que estar aquí. Pero Dios me necesita acá, así que acá voy a cumplir mi ministerio. Y cuando llegue la hora yo he de partir a la presencia del Señor. Y así como debemos tomar las cosas nosotros, hermano. A pesar de todo lo que esté pasando, llegará una hora donde partiremos a la presencia del Señor si perseveramos hasta el fin. Seremos salvos y estaremos en la gloria eterna con nuestro Padre. Entonces, a veces debemos dejar ir cosas de nosotros, despojarnos de cosas materiales, espirituales, físicas, afectivas también. Sin importar cuánto Isaac significaba para Abraham, él lo iba a dejar ir, hermano. Me imagino un hombre lleno de dolor en su corazón, lleno de angustia, dejando ir a su hijo, a su único hijo. Dejándolo ir, hermano. Él lo iba a entregar al Señor. Estaba dispuesto a entregarlo a Dios él. Y Dios también tenía el derecho de quedárselo. Él no fue posesivo a Abraham. Se lo entregó a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque él haría cualquier cosa que Dios le pidiera hacer. ¿Usted haría cualquier cosa que Dios le pidiera hacer? ¿Haría cualquier cosa que Dios le pidiera, hermano? ¿Entregaría a su hijo? ¿Dejaría ir a su esposa, a su compañero de vida? ¿Dejaría ir a uno de sus hijos a la presencia del Señor? La muerte sin duda es algo doloroso, hermano. Es algo muy doloroso la muerte. Pero para el cristiano, la muerte es solamente la separación. ¿Separación de qué? Separación de la vida terrenal. Nosotros morimos y nos separamos de esta vida terrenal, pero vamos a una vida eterna, a una vida espiritual. Y si usted, hermano, no logra comprender esto y entender esto, cuando usted muera o cuando sufra alguna pérdida, usted va a sufrir mucho. Y no se va a gozar, como lo mencionamos al principio con esta familia que perdió a sus 2 hijas. Ellos sabían que estaban en la presencia del Señor y estaban mucho mejor que nosotros, hermano. ¿O usted cree que está mejor acá que estar en la presencia del Señor? ¿Dónde cree usted que estará mejor? ¿Aquí en esta tierra o en la presencia del Señor? Sin duda, ¿cierto? En la presencia de Dios es donde estamos o donde estaremos, hermano.
mucho mejor que en esta vida terrenal, llena de problemas, dificultades, esta carne que se enferma, esta carne que duele, los sentimientos que muchas veces también nos hacen sufrir, las circunstancias de la vida. Tenemos muchas pruebas en la vida, hermano, pero nunca me imaginaría una prueba como esta. No puedo imaginar lo que yo haría si Dios me dijera que hiciera algo como esto, me entregara un hijo. De imaginar que yo enfrentaría esta prueba o que usted también lo podría hacer, hermano. Y ahí se vería reflejada nuestra obediencia hacia Dios. ¿De qué estamos hechos realmente? ¿De qué está hecho usted? Nuestra fe va a decir de qué estamos realmente hechos. Mucho más excelente es la obediencia a Dios, hermano. Y entre más difícil es la obediencia, más abnegación hay inherente en ella. Entonces acá tenemos una obediencia que toma un grado tremendo de negarse a uno mismo. Y por lo tanto es la más excelente. Porque Él se negó a sí mismo. Su Hijo, volvemos a mencionarlo. Él pasó una prueba tremenda. Y dice, ahora sé que temes a Dios. En otras palabras, verdaderamente reverencias a Dios a costa de lo que sea. ¿Se imaginan que Dios nos probara y nos dijera esto? Ahora sé que temes a Dios. Ahora lo sé. Qué prueba más tremenda, hermano. Podemos encontrar el comentario a esta prueba de Abraham en el capítulo 11 de Hebreos, en el verso 17. ¿Cómo es que Abraham hizo esto, hermano? ¿Cómo es que pudo encontrar la fortaleza para hacer esto? Hebreos 11:17 nos dice de manera muy clara las primeras palabras del versículo. Dice por la fe. ¿Por qué cosa? Por la fe, hermano. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Fue la fe, hermano. Él es el padre de la fe, Abraham. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Entonces, ¿cómo pudo haber hecho esto, hermano? Pensando en que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Ahí está, hermano. Esa era la confianza de él. ¿Por qué estuvo dispuesto a hacer esto? Porque él creía que Dios podía resucitar a su hijo. Él sabía que Dios podía resucitar a su hijo porque él conocía a Dios, hermano. ¿Había visto muerto resucitado él? No, ¿cierto? Pero lo creía. Y eso es la fe, hermano. Esa es la fe. Lo que él realmente creía era esto, que Dios era tan fiel en su palabra que si él había hecho una promesa, inclusive resucitaría de los muertos para guardarla. Una fe tremenda, hermano. Una fe tremenda. Él confiaba plenamente en Dios y él conocía que Dios era fiel. ¿Usted cree que Dios es fiel con usted? Hay una alabanza también que dice, tu fidelidad es grande, es incomparable. Hermano, si Dios promete algo, Él lo va a cumplir. Si Él promete algo, lo hará. ¿Qué nos lleva a nosotros a dudar? Si Él es Dios, lo que nos lleva a la duda simplemente es la falta de fe. Es porque no tenemos fe. Cuando no creemos en Dios, cuando no confiamos en Él, cuando nos ahogamos en nuestros problemas, en nuestras dificultades, es porque no tenemos fe. Porque usted no tiene fe, hermano. Porque usted no confía en Dios. Porque si tuviera esa fe poderosa, grande, la que nos muestra aquí Abraham, que es el padre de mucha gente, de muchas naciones que somos nosotros, si tuviéramos esa fe, confiaríamos plenamente en Dios y viviríamos tranquilos, hermano. Obviamente con problemas, pero esos problemas no nos matarían. Peleando batallas, pero no perdiendo la guerra. Así viviríamos siempre, hermano. Viviríamos en una lucha constante, pero batallando siempre con la ayuda de Dios. A lo mejor nos van a derribar, pero no nos van a vencer, hermano. Como los soldados, ¿cierto? A lo mejor nos va a llegar una bala en el hombro,
y vamos a caer al suelo, pero nos vamos a levantar. Nos van a curar nuestras heridas y vamos a seguir adelante. Y ese es el caminar del cristiano, hermano. Esa es la vida del cristiano. Pablo nos menciona como soldados de Jesucristo y eso es lo que somos. Muchas veces recibimos heridas, recibimos golpes en nuestra vida espiritual, hermano. Nos caemos, somos derribados, pero el verdadero cristiano, ¿qué hace? Persevera. Y perseverar es eso, hermano, seguir adelante a pesar de todas las cosas. Otro día les mandaba un comentario en el grupo de WhatsApp donde hablaba de eso. Donde el cristiano puede fallar, sí, el cristiano puede fallar. El cristiano puede pecar de manera temporal. Puede fallar de manera temporal. Puede caer a un pecado a lo mejor horrible, terrible, hermano. A lo mejor negar al Señor. Pero el cristiano verdadero no lo hará de manera total, de manera final, no lo va a hacer. Y tenemos el ejemplo ¿de quién? De Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Él maldijo al Señor, hermano. Tú eres el que andaba con Jesús, yo no conozco a ese, no lo he visto, yo nunca anduve con él. Pero la perseverancia fue la que actuó en Pedro. Él perseveró porque lloró amargamente. Él se arrepintió, hermano. Sufrió tremendamente por lo que había hecho. Por lo que le había hecho su Señor. Y eso es la diferencia de un cristiano verdadero a un cristiano falso, hermano. Un cristiano falso, un cristiano que nunca ha sido cristiano. Ese cristiano no persevera. Es como la semilla que cae en la roca, ¿cierto? Que nos enseña la Escritura. Que su flor sale, ¿cierto? Pero en la roca no puede echar raíces. Y se seca y se muere. El verdadero cristiano persevera hasta el final, hermano. Por eso la Biblia dice: el que persevera hasta el fin será salvo. Por eso, hermano, porque de lo contrario no sería salvo si usted no persevera hasta el fin. Muchos hermanos, mucha gente llega a las iglesias, hacen una oración de fe, la típica oración de fe, y ya piensan que son salvos. No les gusta la iglesia, no les gusta el pastor, no les gusta nada y se van y viven su vida normal en el mundo. Se olvidan de Dios y creen que son salvos porque hicieron una oración, hermano. Y no es así. No es así, hermano. Ellos están muertos y están tremendamente engañados. Volvamos. Entonces él creía que si era necesario, Dios lo habría resucitado de los muertos. Ahora, ¿qué nos dice esto, hermano? Nos dice que un hombre puede soportar la prueba más severa imaginable de la vida si él realmente confía en Dios. Si usted realmente está confiando en Dios, puede soportar la prueba más terrible de su vida, hermano. A lo mejor lo vamos a ver llorar, a lo mejor lo vamos a ver sufrir, a lo mejor estará atribulado, no habrá una sonrisa en su cara, a lo mejor por mucho tiempo, pero pasará. Pasará y usted continuará confiando en Dios. Y si él cree que Dios está en el trono, que Dios guarda su promesa, que Dios nunca comete errores, que Dios siempre cumple su palabra y que Dios cumplirá sus propósitos, ese es el tipo de fe que pasa la prueba. ¿Escuchó bien? Ese es el tipo de fe que pasa la prueba, hermano. El que cree que Dios reina, el que cree que Dios nos guardará, el que cree que Dios es fiel a sus promesas, el que cree que Dios no comete errores, porque Dios no se equivoca, hermano. Dios no se equivoca, Él no comete errores. Él cumple su palabra y Él cumplirá sus propósitos. Esa es la fe que pasa la prueba, hermano, sin duda alguna. Una fe perseverante, una fe que confía, una fe que cree en el Señor Jesús, que cree en que Dios obrará siempre para bien en nosotros. Recuerden siempre esto, hermano, es nuestra perspectiva la que va a cambiar la forma de ver las pruebas. ¿Cómo usted lo ve? ¿Cómo usted lo observa? Cuando él fue probado, sin duda pasó esta prueba, ¿cierto? Y es sorprendente que este hombre sea el modelo humano más importante de fe. En Gálatas 3, versículo 7, sabed pues que los que son de la fe
son los hijos de Abraham. Cualquier persona que vive por la fe en Dios en un sentido espiritual es un hijo de Abraham, en un sentido espiritual. Él es el padre de los fieles, Él es el modelo de la fe, hermanos. En el versículo 9 dice que los que son de la fe son bendecidos con Abraham el fiel. Él sabía que mediante sus lomos las naciones del mundo serían benditas y sabía que Dios guardaba su palabra y que Dios cumpliría su palabra también. Abraham caminaba con Dios, hermano. Él caminaba con Dios. Y al caminar con Dios lo conocía, ¿cierto? Usted vive con su esposo, su esposa, y usted sabe quién es. Aunque decimos, ¿cierto? Uno nunca termina de conocer a la pareja. Pero lo conocemos. Conocemos cuando nuestro compañero está triste, conocemos cuando nuestro compañero está enojado, esas caras, esos ojos. Los conocemos, ¿cierto? Cuando está enojado nuestro compañero o nuestra compañera. Esos gestos en la cara que con una sola mirada nos decimos muchas cosas, ¿cierto? Solo una mirada. Y es así, hermano, es increíble, pero es así. Solo una mirada puede decir muchas cosas. ¿Por qué? Porque nos conocemos. Porque hemos vivido mucho tiempo juntos. Porque nos amamos, porque nos comunicamos. Por eso hay una relación. Asimismo Abraham era con Dios, había una relación entre ellos. Y a pesar de todo lo que Dios le estaba ordenando a Abraham, Abraham decía en sí, Dios tiene el control de todo. Dios sabe lo que está haciendo. Él sabe. Me dice que mate a Isaac, yo lo voy a hacer. Pero él sentía un gran dolor en su corazón, hermano. Se estaba muriendo, yo creo, por dentro de entregar a su hijo. Porque aunque él decía, no, yo sé que él puede resucitarlo de los muertos, pero tenía que matarlo. Tenía que matar a su hijo. Dios no lo permitió. ¿Por qué? Porque vio la fe de Abraham. Vio esa fe tremenda, esa fe incomparable, y fue el padre. Es el padre de la fe. Dios va a permitir que enfrentemos pruebas, hermanos. Y lo que nos sostiene en medio de esto es nuestra confianza en Dios. Nuestra fe de que Dios está haciendo para todo, o sea, todo para su gloria y con un propósito santo. A lo mejor soñamos nosotros en la comodidad mundana y nos gusta crear un ambiente perfecto, hermano. Nos gusta tener comodidad absoluta. Nos gustaría que no existan las cosas difíciles en la vida. A todos nos gustaría eso, ¿cierto? Sin duda. Que no existieran los problemas. Y queremos asegurarnos de que todo esté en control de manera perfecta. Y eso no existe, hermano. Eso no existe. Ese es un sueño. Y nosotros creemos estar viviendo así el día de hoy, en algo perfecto, en algo que va todo bien. Cuidado. El hecho de que tengamos un descanso temporal y comodidad temporal. Y en cierta manera nos engaña el pensar de que quizás podamos encontrar una ausencia permanente, cuando ese no es el caso. En el Salmo 30, en el versículo 6, dice, en mi prosperidad dije, nunca seré movido. Implícito, pero estuvo equivocado. Muy equivocado. Cuando estaba disfrutando pensé que siempre sería así, y usted puede vivir en el paraíso de un necio si usted quiere, sin predecir ningún problema, prometiéndose a sí mismo comodidad. Pero eso no es lo que Cristo dijo. Él dijo, velad y orad para que no entréis en pruebas, en tentaciones. Velen y oren para que no entren en pruebas, para que no entren en tentaciones. Pidan fortaleza, oren por estas cosas. Estén velando, estén orando. Y es parte de la vida del cristiano, hermano. Porque nosotros vamos a tener problemas. Están garantizadas en nosotros. Salmo 23 dice, si aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Usted se puede apropiar de este versículo, hermano. Puede hacer lo suyo en la angustia. Porque aunque ande en sombra, en valles de muerte, usted no debe temer, hermano. Absolutamente nada. Porque ¿qué es lo más terrible que le puede pasar? Morirse.
se va a morir. Todos nos vamos a morir algún día. Pero para el cristiano es ganancia, es un triunfo, es una alegría el morir. Para la gente en el mundo es una tristeza, una pena. Aunque están todos engañados de que todos van al cielo. Son todos universalistas en el mundo, hermano. Todos creen que mueren y van al cielo. Y todos están con Diosito en el cielo. Y es una mentira, hermano. El diablo se ha encargado de predicar en el mundo, porque no es así. Las pruebas vendrán, hermano, sin duda, pero la confianza está en la presencia de nuestro Dios, en que Él siempre estará ahí. Entonces las pruebas pueden venir a nuestra vida mediante varios medios y con varios propósitos en mente. Por ejemplo, en primer lugar, las pruebas vienen para probar la fortaleza de nuestra fe. Las pruebas vienen para probar la fortaleza de nuestra fe. Una gran ilustración en 2 de Crónicas 32-31. Dios lo dejó para probarlo a fin de saber todo lo que había en su corazón. Hablando, ¿cierto?, de Ezequías, que era el rey en ese entonces. Dios lo dejó para probarlo, a fin de saber todo lo que había en su corazón. Todo. Dios lo dejó para probarlo a fin de que se supiera todo lo que había dentro de él, en su corazón, para que pudiera saber quién. ¿Dios? ¿O Ezequías? Dios no, ¿cierto? Él no necesita. Él no necesita probarnos para saber lo que hay en nuestro corazón. Él lo sabe. Él lo sabe. Él es omnisciente, hermano. Dios tiene que probarnos a nosotros, a usted, a mí, para descubrir lo que hay en el corazón. No, Él no necesita hacer esto, hermano. Él no necesita probarnos para descubrir lo que hay dentro de nosotros. Dios nos prueba para que podamos descubrirlo. ¿Quién? Nosotros. Dios nos prueba para que nosotros descubramos de qué estamos hechos. Dios nos prueba para ver la fortaleza de nuestra fe y para que nos demos cuenta cómo está nuestra fe. Viene una prueba a tu vida y Dios te va a mostrar cómo estás tú, cómo está tu fe, cómo está tu confianza en Él, si realmente crees en Él, si realmente estás perseverando en el Evangelio de Cristo, si realmente lo estás siguiendo. Él va a probarte para que tú sepas tu condición espiritual. Porque Dios lo sabe todo, hermano. Dios lo conoce todo y no es necesario que Él nos pruebe para saber algo de nosotros. Él nos conoce. Desde el vientre de nuestra madre nos conoce. Hasta el día de nuestra muerte, Él nos conoce, hermano. Entonces Dios tiene que probarlo a usted y a mí para descubrir lo que hay en nuestro corazón. Él debe hacerlo, hermano. En otras palabras, Él nos ayuda al hacer este inventario espiritual en nosotros, para ver lo que tenemos en nuestro ser. Nos ayuda para examinarnos a nosotros mismos. Necesito saber, y usted también necesita saber la fortaleza de su fe, yo la de mi fe. Entonces Dios trae prueba a nuestra vida para demostrarnos la fortaleza o la debilidad de nuestra fe. Si usted en este momento, hermano, está teniendo alguna prueba severa, eso lo está demostrando la fortaleza o la debilidad que tiene usted en este preciso momento. Usted está pasando por una prueba, Dios lo está probando, hermano. Y usted sabrá de qué está hecho. ¿De cuántos quilates está hecho usted, hermano? Si usted está levantando su puño contra Dios, si se pregunta por qué está pasando, si usted se está enojando todo el tiempo y preocupándose, si usted está en ansiedad desde la mañana hasta la noche y no hay una buena indicación de que usted tiene una fe débil, cuando usted le reclama a Dios, hermano, por lo que está pasando. Cuando usted se enoja con Dios. ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué aquí? ¿Y si yo soy tan bueno? ¿Y si yo oro? ¿Y si yo hago esto? ¿Y si yo hago lo...? Yo voy todos los domingos a la iglesia, Señor. ¿Por qué yo? ¿Por qué? ¿Por qué? Explícame, Dios, ¿por qué?
una actitud arrogante ante Dios, hermano. ¿Cuándo debemos decir, Señor, escudriña mi corazón hasta lo más profundo, escudriñame, para que yo pueda ser santo, para que pueda ser limpio, para que mi fe pueda ser grande, para que pueda soportar las pruebas? Si por otro lado usted está atravesando la prueba, ¿cierto? La dicha prueba, y se encuentra a sí mismo descansando en el Señor, relajado, confiado, habiéndolo dejado todo al cuidado de Él, de Dios, porque Él tiene el control, dejándolo llevar la carga del mismo y a lo largo de su vida, está regocijándose, está contento, a pesar de la prueba. Y usted estará ahí, hermano, esperando que Dios le muestre la manera de salir de esto. La manera, la forma de salir en esto. Entonces, usted está viviendo, está dando a conocer que posee una fe fuerte, una fortaleza de fe. ¿Por qué? Porque usted está descansando en el Señor. Señor, si vino esto a mi vida, sí, Señor, estoy triste. Sí, Señor, estoy molesto también, Señor, pero yo confío en que tú obrarás todo para bien. He perdido esto, he perdido lo otro, Señor, estoy triste, estoy decepcionado, desilusionado, pero yo sé que tú me ayudarás y me sacarás de esto, porque todo me va a ayudar para bien, hermano. Esa es una fe fuerte, una fe que viene de parte de Dios, una fe que ha sido alimentada, una fe que está puesta en la confianza de Dios porque usted conoce a Dios, ¿cierto? Usted tiene confianza en Él, descansa en Él. ¿Usted dejaría a su hijo pequeño, a su bebé, al cuidado de un extraño? De cualquier persona que pase en la calle, oye, ¿me puedes cuidar a mi hijo, mi bebé? ¿Lo haría? No lo haría, ¿cierto? Pero sí lo haría con su madre, o con su hermana, o su hermano, o alguien de confianza, sí lo haría. Y descansaría, y haría lo que usted tiene que hacer, porque su hijo está en buenas manos. Así debemos ser nosotros, hermanos. Descansar y entregar eso al Señor. Señor, ahí está, lo trajiste a mi vida y yo descanso en Él, descanso en ti, Señor. Y eso demostrará que tenemos una fe fuerte, hermano. Una fe fuerte en el Señor. Entonces, en un sentido, debemos estar agradecidos de las pruebas, hermano, porque nos ayudan a ver nuestra fe, a ver el inventario de nuestra fe. Y esto es muy útil para el cristiano, hermano. Debemos nosotros siempre querer saber en qué estado está nuestra fe y hacerla más fuerte cada día, porque entre más fuerte sea mi fe, lo más probable es que sea más útil para Dios. Entre más fuerte sea la fe, lo más probable es que yo seré mucho más útil para el Señor, porque seré fuerte, seré confiable, seré un cristiano que estará a la altura de lo que Dios pedirá para mi vida. Pero si tenemos una fe débil, ¿qué nos podrá confiar Dios a nosotros? Absolutamente nada, hermano. Nada. Porque a la primera renegaremos. A la primera elevaremos el puño al cielo y reclamaremos a Dios por qué es Señor. Y el por qué estará en nuestra boca. Y eso no es lo que Dios quiere. Eso no es lo que el Señor quiere para nosotros. Entonces, hermanos, las pruebas nos ayudan para bien. Tomemos este ejemplo. Vamos a continuar el otro domingo con la segunda parte de que las pruebas también nos ayudan para bien. Es increíble, pero es así, hermano. Nos ayudan para nuestro bien. Damos gracias al Señor. Señor, muchas gracias, Padre. Las pruebas sin duda nos ayudan para bien. Es solo un tema de perspectiva, Señor, de cómo nosotros miremos las cosas. Se habla siempre de mirar el vaso medio lleno, y es así como nosotros debemos ser también, Padre. En la dificultad, en la angustia, en la prueba, mirar siempre qué es lo bueno que sacaremos de todo esto. Qué es lo bueno que vamos a sacar de todo lo que tú nos estás haciendo pasar. Debemos dejar claro, Señor, que estamos hablando de las pruebas que vienen de parte tuya. No de nuestra irresponsabilidad, no de acontecimientos que pasen por culpa nuestra. No, Señor. Ese solamente es consecuencia de nuestra desobediencia. Hablamos de pruebas, Señor,
pruebas que nos envías tú a nuestra vida. Cuando sin pensarlo, Señor, cuando todo está bien, todo está tranquilo, llega alguna aflicción a nuestra vida. Pero no por culpa nuestra, sino porque es una prueba de parte tuya, Señor. Ahí queremos, Señor, que nos fortalezcas, y ahí queremos saber, Padre, de que realmente estamos hechos. ¿Cómo está nuestra fe? Si está fuerte, si está débil. Si está débil, fortalecerla, Señor. Estando cada día más contigo, escuchando tu palabra, cantando a tu nombre, Señor, estando en comunión contigo cada día. Si está fuerte, perseverar cada día, Señor, y seguir tal cual, Padre, siguiendo adelante, mirando siempre al frente, mi Señor, mirándote a ti por sobre todas las cosas. Gracias por la vida de mis hermanos que están en este lugar, Señor. Gracias porque ellos han perseverado. Podemos ver un fruto en cada uno de ellos, Señor, que perseveran cada día, que siguen adelante, Señor, a pesar de todo. Que confían en ti, mi Señor. Gracias por la vida de ellos, Señor Jesús. Gracias, Señor, bendícelo grandemente. Bendice sus trabajos, bendice sus hogares, Señor, sus hijos, la familia. Y los que aún no han creído en Cristo, los que aún no se han acercado al trono de la gracia, que lo puedan hacer, Señor. Hay mucha familia inconversa en nosotros. Y si tú así lo quieres, el día de mañana llegarán, Señor. Tú los llamas, Señor, y el que escucha tu llamado, tú lo atraes a ti. Y esperamos que el día de mañana nuestros seres queridos también puedan llegar a tu presencia. Puedan recibir esto tan maravilloso que es estar en comunión y en paz contigo, Dios. Y el día de mañana, cuando muramos, iremos a la vida eterna contigo, Señor, a descansar eternamente, a alabarte, a bendecirte, a adorarte por los siglos de los siglos, Señor. Gracias te damos en esta hora por todo lo que has hecho en nuestra vida. Gracias por este año que se va, lleno de altos y bajos, Señor. Pero como estamos viendo, Padre, a los que te aman, todas las cosas les ayudan para bien. Todo lo que hemos pasado como iglesia nos ha ayudado para bien, Señor, para fortaleza espiritual. Y damos gracias porque tú nos has apoyado, tú nos has sostenido, Dios. Tú nos estás mirando desde los cielos y nos estás sosteniendo en tu mano para que cada día podamos seguir adelante. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias, bendito Dios. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga, hermano.